El registro histórico comienza en un mundo que una vez fue dominado por los hombres. Relata la historia de la emperatriz Estriana, quien derrocó a un tiránico emperador, liberando a todas las mujeres y estableciendo un nuevo orden natural. En este mundo, es el derecho divino de las mujeres gobernar y el deber de los hombres servir. Siguieron 1000 años de paz, un mundo construido para las mujeres, por las mujeres, que culminó en la fundación del reino de Cruzle por la reina Artoria de la familia Reinhardt. Un joven de cabello claro cierra el libro de golpe, desestimando todo el relato. Para él, no es más que una historia sin valor. Se encuentra ante una gran academia, la institución donde pasará los próximos 3 años. Su misión es clara, encontrar una prometida, incluso si eso significa lidiar con las despreciables mujeres que recorren sus pasillos. Sus pensamientos se centran en su verdadero propósito, su ambición. Para lograr su objetivo, hay algo en lo que no debe convertirse bajo ningún concepto, la villana. Su contemplación se ve interrumpida por una repentina y violenta explosión que estalla en la distancia, y sus ojos se abren con alarma. Dirige su mirada hacia el origen de la explosión, divisando 2 figuras recortadas sobre una colina rocosa en medio del humo. Las 2 figuras se enfocan, una mujer con sombrero de vaquero, Karma Ui Tache Saise, blandiendo un revólver, y otra con un vestido de volantes, Vareta Dangan Gatlingal. Karma Ui la desafía a un duelo, que Vareta acepta de inmediato, prometiendo devolverle el favor. El joven observa, y de repente se da cuenta. Las reconoce como las villanas. No, se corrige a sí mismo, son los mismos seres que gobiernan esta academia y, por extensión, todo el país. Mientras procesa esto, las 2 mujeres entran en acción. Un puñetazo es recibido con una patada alta, y el impacto desata una onda de choque que golpea al joven, obligándolo a protegerse de la fuerza bruta. La fuerza de su choque lo hace trastabillar, pero la batalla continúa. Se cubre el rostro de los escombros, pensando en su inmenso poder mágico y sus habilidades Reihou, una fuerza que se dice equivale a 1000 soldados. La fuente del poder de una dama noble es el contrato que forma con un chico de estirpe demoníaca. En esta academia de magia, a los estudiantes varones se les permite asistir con ese único propósito. No son más que subordinados, peones para que los usen las nobles de clase baja y las plebeyas. Para ellas, los hombres son meros objetos de consumo. Corrió hacia un estudiante caído, preguntándole si se encontraba bien. El chico en el suelo, con el uniforme chamuscado, solo pudo musitar un nombre, Fig, antes de perder el conocimiento. Levantó la vista, con el rostro marcado por la frustración. Esta era la realidad de una batalla entre villanas. Pisoteaban a los demás estudiantes, ya fueran hombres o plebeyos, como si fueran insectos, sin dedicarles ni un segundo pensamiento. El duelo terminó en un instante. Vareta se alzó sobre su oponente derrotada, declarando su victoria con una sonrisa triunfante. A lo lejos, otra mujer observaba, comentando la espléndida demostración. Su mirada se alzó hacia la figura posada en lo alto de la torre del reloj de la academia. Sabía que esa mujer era una de las 7 villanas de los pecados capitales que gobernaban no solo la escuela, sino todo el país. Era la dama absoluta, del orgullo, superbia, la duquesa Elise von Wayne-Aldrich. Se erguía con un aire de autoridad inquebrantable, contemplando los terrenos a sus pies. Vareta se dio cuenta de que si seguía ganando batallas tan magníficas, sin duda ascendería a la cima de su jerarquía. Entonces, se le concedería el privilegio de recibir el afecto directo del príncipe heredero. Elise la llamó desde las alturas, ofreciéndole palabras de aliento. Embargada por la alegría, Vareta declaró que dedicaría esta victoria al nombre de su amado prometido, el príncipe Julius. El príncipe Julius, príncipe heredero de esta nación, era el prometido de más de 100 villanas. También era un prisionero, atado y encadenado. Mientras miraba al estudiante inconsciente, la expresión del joven se endureció. Apretó el puño, jurando que cambiaría este país y salvaría a ese hombre. Encuentra un momento de paz mientras cuida de su bonsái, un pasatiempo que su padre le enseñó. Es un respiro tranquilo, una forma de limpiar su corazón de la ostentosa y depravada cultura del país. Aún así, contempla la situación actual, preguntándose qué debería hacer. Su concentración se ve interrumpida por una voz que declara que su afición es incomprensible. Se gira sobresaltado, ofreciendo una disculpa sin pensar. Cerca de allí, se desarrolla una escena diferente. Un joven sin camisa y con el pelo rubio de punta es obligado a ponerse a 4 patas en el suelo. 2 estudiantes están de pie junto a él, disculpándose profusamente con una dama que no se ve, alegando que tropezaron accidentalmente con el chico, haciendo que se le cayera su equipaje. Desde detrás de un muro, el protagonista observa, preguntándose qué está pasando mientras las chicas siguen suplicando el perdón de su señora. Se revela el cuadro completo. Elise von Wayne-Aldrich apoya su pie en la espalda de un estudiante, uno de varios que forman un banco humano. Está de acuerdo con Vareta Dangan Gatlingal, que sostiene un abanico frente a su rostro y declara que ensuciar su equipaje con barro es una ofensa imperdonable. Vareta considera con calma el destino del chico. Reflexiona que sería un desperdicio dejarle una cicatriz permanente en su hermoso rostro, y luego se pregunta fríamente si debería cortárselo por completo como un castigo apropiado. Él sigue observando, su expresión se endurece. Es una escena familiar. Sabe que las damas nobles siempre están ideando nuevas formas de atormentar a los hombres. Acepta sombríamente, el estado normal de este mundo. Una guillotina se erige como un crudo símbolo de los retorcidos ideales que le inculcaron sus padres. Es por esta crianza que él, Fed Glanslov, es considerado extraño. Y Liz vuelve a hablar, con tono cortante. La peor ofensa, declara, fue la grosería del chico frente a Vareta. Dejarlo sin más sería un destino peor que la muerte. Desde su escondite entre las hojas, Fig comprende la sombría realidad de la situación.
Es probable que el chico no sea asesinado, pero su vida ciertamente no se librará del tormento. Observaba desde los arbustos mientras Vareta Dangan Gatlingal se regodeaba, paleta en mano. Reflexionó que este tipo de cosas ya habían sucedido muchas veces, preguntándose qué sería de la dignidad del chico. Para ella, era solo otro día. Saliendo de su escondite, la confrontó, exigiendo saber qué estaba haciendo. Vareta se giró, molesta por la interrupción. Él declaró que había ido demasiado lejos, insistiendo en que tener corazón, aunque fuera uno insignificante, era importante. Continuó, afirmando que la nobleza y la dignidad no significan nada para las mujeres que carecen de humanidad. Cerca de allí, Elise von Wenoldrich asintió con frialdad. Las palabras despertaron un recuerdo en la mente de Fick, su padre enseñándole que el deber de un hombre es proteger a las mujeres y a los débiles, una existencia noble nacida de la fuerza. Afirmó en silencio esta creencia. Con su convicción endurecida, declaró que lo que sentía no era orgullo, sino arrogancia. La mirada de Elise se agudizó. Le preguntó si realmente entendía las palabras que estaba pronunciando. Lo sabía. Comprendía perfectamente que desafiar a una villana en ese lugar era un acto inútil que solo lo conduciría a su propia destrucción. A pesar de esa comprensión, se negó a ceder. Proclamó que si retrocedía, no sería diferente de ellas, no se convertiría en un cerdo. Su desafío torció la expresión de Vareta en una sonrisa cruel y deleitada. Encontró divertido su espíritu rebelde y prometió disfrutar destrozándolo, en cuerpo y alma. Mientras hablaba, levantó su arma para golpear, y Fick se preparó para el impacto. Con un grito, se abalanzó hacia adelante, con la pala en alto para contraatacar. Pero antes de que pudiera moverse, sus herramientas de jardinería se hicieron añicos en el aire. Se quedó helado, desconcertado, dándose cuenta de que no podía mover ni un dedo. El suelo bajo sus pies estalló de repente, haciéndole perder el equilibrio. Aturdido, levantó la vista y vio a una mujer con cuernos y enormes alas flotando sobre él. Lo comprendió al instante, este era el verdadero poder de una villana. Un recuerdo inundó su mente. Una voz le instó a no olvidar, sus padres, Falgros e Ignacia Glansloth, fueron ejecutados por abandonar sus deberes nobles para proteger a los plebeyos. La visión mostró sus momentos finales en una guillotina, supervisados por esa misma mujer alada, mientras la voz le recordaba el credo por el que murieron, que un hombre protege a las mujeres, fuerte, noble y orgulloso. Él sonríe levemente mientras resuena el recuerdo de las últimas palabras de sus padres. Dijeron que se alegraban de que él, su heredero, no hubiera sido asesinado junto a ellos, y expresaron su gratitud por la benevolencia de la reina. El recuerdo se disuelve cuando se despierta de golpe, encontrándose no en los terrenos familiares de la academia, sino en un páramo rocoso y desolado. Se sienta, desorientado, preguntándose si todo fue solo un viejo sueño. Su mirada recorre el sombrío paisaje y se posa en una extraña visión entre pilares en ruinas, la estatua de piedra de una joven, con el brazo extendido en una súplica silenciosa. Mientras la mira fijamente, una voz resuena no en sus oídos, sino en su mente: te he encontrado. Él permanece inmóvil, tratando de comprender lo que está sucediendo. Sus ojos se centran en la mano de la estatua, notando un anillo en su dedo. El pensamiento es fugaz, rápidamente descartado mientras intenta asimilar la realidad de su situación. El extraño encuentro le obliga a una dolorosa introspección. Se pregunta si simplemente está huyendo de nuevo, destinado a inclinar la cabeza una vez más y someterse a la voluntad de una villana. Sus pensamientos en espiral se ven interrumpidos por una nueva y poderosa pregunta que parece emanar directamente de la estatua, perforando el silencio del páramo. ¿Quieres poder? La presencia de la estatua se intensifica mientras su voz aclara la oferta. Habla de un poder para luchar, un poder para resistir al propio destino. Esta fuerza puede ser suya, promete, pero solo si posee la inquebrantable voluntad de combatir. Fick Lancelot levanta la vista desde el suelo, conmocionado, mientras Vareta Dangan Gatlingal desciende sobre él. Ella se burla de él por huir bajo tierra como una rata de alcantarilla, declarando que tal inmundicia debe ser exterminada. Con un chasquido seco, un latigazo de energía golpea el suelo justo delante de él. Yace aturdido en el suelo de la caverna, con Vareta observando desde la distancia. A medida que su visión se aclara, divisa un pequeño objeto metálico cerca, un anillo. Desde el otro lado del espacio, los ojos de Vareta se abren con alarma al verlo también, exigiendo saber qué es ese anillo. Sus ojos se centran en la sencilla sortija, un destello de reconocimiento en su expresión. Es solo un anillo, pero algo en él parece importante. Su atención se desvía entonces del anillo hacia las ruinas cercanas, donde la mujer de piedra se yergue entre los pilares, con la mano extendida. Ella se inclina hacia adelante, sus ojos de piedra en blanco fijos en él, una súplica silenciosa para que deje lo que está haciendo y se ponga el anillo en el dedo. Haciendo caso a la orden silenciosa de la estatua, recoge el anillo. Al otro lado, el rostro de Vareta se contrae de pánico mientras le grita que se detenga. Y así, se tomó una decisión. Un poder para rebelarse contra el mundo mismo pasa de una mano a otra. Vareta observa la escena, un horror repentino y creciente en su rostro. Se da cuenta de que ha oído hablar de esto antes. Su mente retrocede a una leyenda de hace 1000 años, durante la fundación del reino de Krusfart. Fue la era en que la primera emperatriz villana se alzó contra la primera reina. El poder de la primera emperatriz villana, ahora contenido en el anillo, comienza a resonar. Al hacerlo, Fick Lancelot se da cuenta de algo. Recuerda la historia de la dama Medusa, una mujer noble que, tras la anulación de su compromiso, perdió su poder y fue sellada en piedra. Ahora comprende que era ella la que estaba aprisionada aquí. Sus pensamientos se confirman al mirar hacia el pedestal destrozado. Allí se encuentran los pies descalzos de aquella a la que llamaban la dama rebelde. La piedra ha dado paso a la carne y la sangre.
Una joven de largo cabello oscuro y mirada decidida se yergue donde antes estaba la estatua. Su nombre resuena en el aire, Euriaria. Aprieta el puño, una oleada de alivio la inunda mientras exclama lo aburrida que había estado. Le explica su tormento, preguntándole si él podría entender lo que fue estar atrapada durante 1000 años, incapaz de moverse, ver u oír. Confiesa que pensó que se volvería loca. Su mirada se suaviza al observar al joven atónito que tiene delante. A pesar de la desesperación, le dice que se aferró a la fe, esperando el día en que un príncipe llegara finalmente a rescatarla. Ahora cubierta con un trozo de tela andrajosa, se para frente a él y hace una declaración. Según su contrato tácito, ella le otorgará poder, el poder mismo de una villana, diseñado para luchar contra un mundo irracional. Con una sonrisa radiante, extiende la mano y presenta su condición, él debe convertirse en su esposo. Cerca de allí, Vareta y su compañera se ven atrapadas por una fuerza invisible, y Vareta rechaza furiosamente la propuesta en su nombre. Su expresión se endurece. Con un grito agudo, desata una poderosa ola de energía con la mano extendida. Fig grita conmocionado, exigiendo saber qué acaba de hacer. Ella explica que su poder mágico está casi agotado y el efecto no durará mucho. Es una consecuencia inevitable de haber estado petrificada durante tanto tiempo, agravada por el hecho de que actualmente no tiene un contratista que le suministre energía. Se pone en pie, con expresión resuelta, mientras una hoja de energía pura, con forma de guadaña, se materializa desde el anillo en su mano. Pregunta si esto significa que debe usar el poder de ella. Ella lo observa, comprendiendo su implicación de inmediato, un hombre que posee magia es una fuente de energía para una villana. Para ella, su existencia es un salvavidas, y él se está ofreciendo a convertirse precisamente en eso. Ella le insta a Fig a que huya, prometiendo crear una distracción mientras él abre una brecha. Él, sin embargo, contempla cómo explotar mejor la situación y el poder de esta mujer. La interroga, preguntándole si pretende que él haga un contrato con ella y empuñe el poder de una villana. En respuesta, ella sonríe, reconociendo su idea. Le explica que en una situación peligrosa como esta, el entendimiento mutuo es crucial, y que intentar engañarse el uno al otro sería un error. Él reflexiona sobre sus propias experiencias, que le enseñaron que las mujeres eran criaturas egoístas que solo pensaban en su propia conveniencia. Esta, creía él, era la verdad del mundo. Mientras piensa, ella revela que durante un milenio ha sido despreciada y recordada solo como la primera villana, una hereje malvada. Él acepta. Ella le pregunta si está seguro, y él lo confirma con resolución, declarando que formará un contrato con ella. Aclara sus términos de inmediato, este será un contrato falso. No tiene intención de amarla, y asume que ella no tiene ninguna razón para amarlo a él. Luego revela su verdadero propósito, destruir este mundo retorcido. La ambición de él le complace, y ella acepta con entusiasmo ser testigo de su rebelión desde su lado. El contrato está sellado. Una luz brillante estalla a su alrededor mientras su pacto surte efecto. La luz se condensa, tejiéndose en un nuevo conjunto de ropas que se forman alrededor de su cuerpo. La transformación se completa, revelándola con un llamativo uniforme de estilo militar blanco y oscuro, con una espada larga ahora en su mano. Ella es Euriaria Astoria, la Dama Rebelde. Mientras tanto, Elise von Wenoldrich ríe con incredulidad ante el resurgimiento de la legendaria Dama Rebelde. Vareta Dangan Gatlingal da un paso al frente, dirigiéndose formalmente a Euriaria. Invoca el segundo artículo de las reglas de la Academia de Magia de Cruzford, que establece que una villana desafiada a un duelo no puede negarse. Con eso, desafía a Euriaria a un baile. Vareta se lanza inmediatamente hacia adelante, su arma chocando con la espada de Euriaria en una lluvia de chispas. La fuerza del impacto envía una onda de choque por el aire, obligando a Fig a prepararse. Las dos combatientes están ahora enfrascadas en un feroz enfrentamiento, sus miradas brillando con determinación. Se enfrentó a la carga de Vareta de frente, su espada chocando contra una fuerza de conmoción que emanaba de los puños de su oponente. El impacto envió una onda de choque por el campo de duelo, pero Euriaria se mantuvo firme, presionando su ventaja. Desequilibrada por la fuerza inesperada, Vareta tropezó hacia atrás, con el rostro contraído en una mueca de dolor y sorpresa. A pesar del golpe, Vareta se recuperó con una mueca de desdén. Observó a Euriaria blandir su espada de nuevo y se burló de ella, declarando que para alguien que acababa de despertar, era patéticamente débil. Vareta la provocó diciendo que no debería tener que suplicar por un contrato de alguien tan endeble. Clavó el tacón en la tierra, afirmando con confianza que podía soportar el asalto. Sin embargo, añadió, el poder mágico del contratista pronto volvería a él, dejando a Euriaria indefensa. Sus palabras llegaron a Fig, que observaba el duelo con atención. Una expresión de preocupación cruzó su rostro mientras le suplicaba en voz baja a Euriaria que regresara, pero su súplica fue recibida con un rugido desafiante. Euriaria se negó a retroceder, su voz resonando con absoluta convicción. La pura fuerza de su voluntad aturdió momentáneamente a Vareta. Mientras cargaba hacia adelante, una súbita revelación golpeó a Vareta. Tartamudeó que el contratista no era una mera batería, cuando sus dos poderes se combinaban, el resultado no era una simple suma. Era infinito. Ese poder infinito fue entonces desatado. Euriaria canalizó su fuerza combinada en un único y devastador golpe, gritando el nombre del ataque Engage Break. La explosión golpeó a Vareta de lleno, abrumándola por completo. El ataque dejó a Vareta derrotada, con el vestido destrozado. Mientras Euriaria se alejaba de su oponente caída, el primer artículo de las reglas de la Academia de Magia de Cruzford entró en vigor. Se considera que una villana cuyo vestido es destruido tiene su contrato de alma roto. Observó el resultado, con una expresión de asombro en su rostro.
Esta, pensó, era la primera villana, y era magnífica. Su asombro se convirtió en una declaración de confianza. Exclamó, seguro de que la victoria no solo era posible, sino que estaba asegurada. Creía que esta mujer, que Euriaria, sería la que ganaría. Él está junto a Euriaria en un balcón elevado, contemplando el sol que se alza sobre la ciudad. Mientras ella se estira y comenta que nada ha cambiado, él la contradice, afirmando que el mundo es hermoso. Ella se vuelve hacia él, sorprendida por su perspectiva. Él aclara que nunca ha pensado que el mundo sea hermoso, sino más bien un lugar lleno de crueldad, malicia, desesperación y un deseo insaciable. Su sorpresa da paso a la contemplación. Considera sus palabras y concluye que, si el mundo es como él dice, entonces lo que viene después también debe ser hermoso. Mientras ella parece comprender una nueva idea, él la mira y le pregunta qué encuentra tan extraño en su afirmación. Él sonríe, de acuerdo con su sentir. Propone que deberían destruir la inmundicia y rehacer este mundo irracional en algo hermoso. Declara que le gusta su forma de pensar, y ella sonríe encantada. Su alegría se ve interrumpida cuando su ropa desaparece de repente en un destello de luz, dejándola completamente expuesta y atónita. El Shaq se convierte en pánico mientras suelta un grito agudo, tratando instintivamente de cubrirse. Se desploma en el suelo, sonrojada de vergüenza. Fig se acerca, la mira con preocupación y le pregunta si le duele el estómago. Ella lo mira, exasperada, y le pregunta de qué está hablando. Le recuerda que también estaba desnuda cuando volvió de ser una estatua, y protesta que no está bien que ella esté en ese estado mientras él se encuentra en una situación difícil. Su sincera protesta es recibida con una repentina carcajada de Fig. Desde el suelo, ella le grita furiosamente que se detenga. Ella infló las mejillas en un puchero de bochorno, mientras Fig la observaba con una sonrisa incontenible. Se sintió inesperadamente conmovido al verla, un sentimiento que lo tomó completamente por sorpresa. Reflexionó que, desde cierto día de su pasado, las mujeres no habían sido más que objetos de odio y asco para él. Sin embargo, mientras estaba sin camisa en el balcón con vistas a la ciudad al atardecer, ofreciéndole su propia camisa, se vio obligado a admitir una verdad sorprendente, pensaba que esta chica era hermosa. En un campo bañado por el sol, un joven llamado Fig Lancelot corre con una energía desbordante, gritándole a su madre que está bien aunque corra demasiado rápido. Le asegura que no se caerá, pero su entusiasmo le puede y tropieza, cayendo al suelo. Su padre, Falgros, se acerca con una cálida risa, alborotándole el pelo al niño con afecto. Elogia a su hijo, llamándolo un chico fuerte. Luego se arrodilla para mirar a su hijo a los ojos, impartiéndole una lección de nobleza. Le explica que su deber es luchar por los débiles y proteger a las mujeres, pues ese es el significado de ser un noble. En el cielo, un objeto oscuro y afilado desciende de repente con una violenta ráfaga de aire. Golpea a Falgros con una fuerza brutal antes de que pueda reaccionar. El impacto salpica de sangre el rostro del joven Fig, cuyos ojos se abren de par en par por la conmoción y la confusión. Una mujer de aspecto regio con un abanico se dirige al niño atónito. Comenta lo afortunado que es que estuviera presente, ya que de lo contrario habría tenido que matarlo junto con la ramera. Con una sonrisa escalofriante, expresa su gratitud por la tragedia que le ha acaecido a la reina, señalando una guillotina empapada de sangre. Con el rostro aún manchado, Fig fuerza una sonrisa y responde, sí. Gracias, tía. Luego pronuncia en voz baja el título, Su Majestad la Reina. Ante una multitud y 2 guillotinas, una terrible revelación amanece en el niño. Fue en este día que aprendió que su padre y su madre estaban equivocados. En este mundo, un matriarcado donde las mujeres nobles ostentan el poder absoluto, los hombres, tanto nobles como plebeyos, son simplemente oprimidos. Fue llevado a una finca grandiosa e imponente. Una voz declaró que ese sería su nuevo hogar y luego le preguntó si lo entendía. Dentro, fue llevado ante 2 mujeres. Una de ellas, su tía, le informó que, como niño noble con poder mágico, le serviría directamente. La otra mujer comentó lo afortunado que era. Arrodillado con la cabeza gacha, el niño, Fig, aceptó su destino, prometiendo su escasa magia reproductiva a su nueva señora con fingida sinceridad. Su forzada sumisión fue recibida con una risa cruel. Sus padres habían sido ejecutados por oponerse al gobierno matriarcal de la nación, y él, el superviviente, se vio obligado a soportar interminables días de humillación a manos de la misma mujer que lo había dejado huérfano, reducido a comer de un cuenco en el suelo. Los días que siguieron fueron un infierno en un mundo que él veía como completamente loco. Sin embargo, en medio de las tareas degradantes, su tía y sus compañeras observaron que Fig poseía una genuina aptitud para la magia. Reconociendo este potencial, su tía le dio una nueva orden. Debía asistir a la Academia de Magia. Allí, su único propósito era encontrar una pareja matrimonial adecuada. Si lograba convertirse en el prometido de una villana, explicó ella, la seguridad de su familia estaría asegurada. No tuvo más opción que aceptar, asintiendo dócilmente a su orden como si fuera su propia voluntad. Y así, años más tarde, llegó a la Academia Real de Magia de Cruzfal. Pero su verdadero propósito era uno solo, vengarse de las mujeres de este mundo retorcido. Abrió los ojos de golpe. Se incorporó bruscamente, dándose cuenta de que todo había sido un sueño, una terrible pesadilla extraída de su pasado. Todavía conmocionado, emitió un suave sonido mientras miraba al lado de su cama. A su lado, Eurialia yacía durmiendo plácidamente, completamente ajena a los recuerdos traumáticos que lo atormentaban. Fig se despierta sobresaltado, jadeando, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras mira a la mujer que está a su lado. Su pánico se desvanece.
Cierra los ojos, tomándose un momento para recomponerse, y se pregunta si ella está ilesa, reflexionando sobre cómo el concepto de reverencia de hace 1000 años parece ser todo lo contrario a lo que es hoy. Mientras contempla esto, un suave sonido atrae su atención. Eurialia se remueve, frotándose los ojos adormilada y murmurando un silencioso, «Buenos días, Afi». Entonces se queda helada, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de repente de que está descubierta. Su rostro se sonroja intensamente cuando sus miradas se cruzan. Se cubre rápidamente, exigiéndole que deje de mirar. Él se disculpa, explicando que su reacción es inusual, lo que le hizo quedarse mirándola sin querer. A ella le parece extrañamente formal y distante su forma de hablar. Él admite que no está seguro de cómo dirigirse adecuadamente a una villana de hace un milenio. Ella le dice que simplemente sea normal. Él explica que, para él, la interacción, normal, con una mujer implica mostrar el máximo respeto, obediencia y servidumbre, una lección que le fue inculcada. Luego le pregunta formalmente si prefiere que actúe de esa manera, dirigiéndose a ella como, «mi señora». Ella retrocede ante la sugerencia, suplicándole que se detenga. Sugiere que la trate con franqueza, como lo haría con un amigo. Él acepta su propuesta. Justo en ese momento, un fuerte gruñido emana de su estómago. Él sonríe, observando que debe de tener hambre, y sugiere que desayunen. Él se ríe, frotándose los ojos para quitarse el sueño mientras Eurialia le pregunta alegremente si le sorprende que una mujer de hace 1000 años sea tan directa. Antes de que pueda responder adecuadamente, ella se ofrece con entusiasmo a cocinar para ellos. Su sonrisa vacila ligeramente ante la duda de él. Le explica que en su país es raro que los hombres entren en la cocina, lo que le lleva a preguntar si cocinar se consideraba trabajo de mujeres en su época. Mientras él permanece de pie con las manos en las caderas, Eurialia aparece, habiendo improvisado un delantal. Señala su atuendo con exasperación, declarando que es todo lo que tiene para ponerse, ya que él no posee ropa de mujer. Él la observa, con una expresión pensativa en el rostro. Se da cuenta de que, aunque Eurialia está claramente avergonzada, su determinación para seguir adelante tiene un encanto único y destructivo. Reflexiona que si una mujer corriente hiciera lo mismo, simplemente parecería lascivo e inquietante. Su pensamiento es inmediatamente interrumpido por la realidad. En la cocina, Eurialia se encuentra en medio de una escena de caos culinario, llamas que brotan de una sartén, utensilios doblados y rotos. La fuerza bruta de sus esfuerzos demuestra que posee un poder destructivo de un tipo completamente diferente. Dentro de una modesta habitación, Feg Glanslot, que lleva un delantal sobre la ropa, se dirige a una Eurialia nerviosa. Ella se disculpa, calificando su petrificación de broma milenaria. Él replica que no puede esperar el perdón solo por llamarlo broma, pero como debe de estar agotada por la batalla del día anterior, le preparará el desayuno. Presenta un cuenco humeante de lo que parece ser gachas o risotto, anunciando que está listo. Eurialia mira el plato, desconcertada. Pregunta qué es, observando que no es risotto, sino más bien unas gachas. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa mientras grita una pregunta, ¿comida japonesa? Tika explica que es un plato de su mundo, Amatsu, y pregunta si así es como lo llamaban hace 1000 años. Se para frente a un globo terráqueo y comenta que no le gustan los valores ostentosos del país en el que se encuentra. Su expresión se suaviza con deleite. Eurialia está de acuerdo en que es perfecto, razonando que, como acaba de volver de ser piedra, unas gachas suaves son mejores para su estómago. Con una sonrisa radiante, exclama que esta es su primera probada de comida japonesa en 1500 años. Con una silenciosa expresión de gratitud por la comida, se lleva una cucharada a los labios y da el primer bocado. Sus ojos se abren de golpe mientras el sabor la inunda. El cosmos parece arremolinarse detrás de ella mientras vuelve a cerrar los ojos, saboreando la experiencia. La ligera salinidad, la sutil dulzura, la textura esponjosa, es un sabor suave que le recuerda a la comida que su madre le preparaba cada vez que tenía un resfriado. Fig se para con los brazos cruzados, preguntando con confianza su opinión. Abrumada por la emoción, Eurialia solo puede sonrojarse y tartamudear, incapaz de responder. Finalmente logra disculparse, explicando que el sabor es simplemente nostálgico. La expresión de Fig se suaviza en una sonrisa amable y comprensiva. Su sonrisa se convierte en una mueca de confianza. Le dice que si está tan conmovida por un plato tan simple, difícilmente es una verdadera villana. Luego declara que la próxima vez le preparará un plato de carne, tal como lo indicaba el testamento de su madre. Le presenta la sencilla comida a Eurialia, quien la mira con una expresión compleja. Ella pregunta si ya le desagrada, después de solo un día, como para prepararle un plato así. Él responde con una sonrisa, afirmando que para un hombre, cocinar es una habilidad esencial. Sus palabras la confunden. Ella comenta que, aunque ha oído hablar de esas cosas en historias antiguas, los valores de la era actual están completamente distorsionados. Él se sienta y pregunta si las cosas realmente han cambiado tanto. Eurialia confirma que sí, sintiendo como si estuviera en un mundo donde los roles de género se han invertido por completo. Una visión de una mujer con poca ropa pasa por su mente, una imagen que a Fig parece resultarle bastante agradable. Cierra los ojos, recordando su tiempo como estatua. Incluso entonces, podía oír débilmente las voces de la gente en el suelo, aunque sus palabras no la alcanzaban. Reflexiona sobre si la experiencia fue una especie de extraña fiesta de té de acoso al aire libre. Fig se inclina hacia adelante, su expresión se endurece con determinación. Declara que tiene la intención de destruir por completo este mundo de géneros invertidos. Su declaración resuena en ella.
Eurialia está de acuerdo en que destruirlo sería lo mejor, admitiendo que fue su propio fracaso hace 1000 años, su incapacidad para derrotar a cierta persona, lo que condujo a esta realidad. Su memoria retrocede a un momento crucial de la historia, la reina, fundadora del reino de Krusfart, un hombre con armadura, enfrentándose a la princesa Eriade de la odiada familia Reinhardt, una mujer que es la viva imagen de la propia Eurialia. Volviendo al presente, Eurialia confirma que esa reina fue a quien no pudo derrotar. Fic, con aspecto preocupado, ata cabos, la primera reina creó la nación actual y sus políticas de supremacía femenina. Hace una mueca, calificando su presencia en esta era como una completa molestia. Con los brazos cruzados, Eurialia explica la dura realidad del mundo. A menos que un hombre posea magia, no es más que un plebeyo o un esclavo. Las mujeres, por otro lado, nacen en la nobleza simplemente por su género. Concluye que este mundo es realmente horrible. Fig está de acuerdo, pero luego señala que ahora pueden usar esta situación a su favor. Identifica el obstáculo principal: si una persona de hace 1000 años reapareciera de repente, es poco probable que el mundo simplemente la aceptara. La expresión de Eurialia decae al considerar su argumento. Expresa su incertidumbre, preguntándose en voz alta si el hogar de su familia todavía existe. Incluso si existiera, se lamenta, no habría forma de que la aceptaran de vuelta. Él explica con calma la ley fundamental del reino de Krusfart. En esta nación, afirma con los brazos cruzados, toda mujer nacida dentro de sus fronteras es considerada automáticamente noble. Añade que incluso los extranjeros pueden obtener reconocimiento y el derecho a vivir allí permanentemente, siempre que cumplan una condición específica. Despertado su interés, ella pregunta de inmediato cuál podría ser esa condición. La respuesta es simple y absoluta: poder. Él detalla su estrategia, reconociendo la naturaleza retorcida del sistema actual. Si uno puede demostrar su fuerza derrotando a las villanas en duelos, se le concede un rango superior. Este, declara, es el mismo sistema que planea explotar. Dirige su atención hacia ella, exponiendo su papel de forma sencilla. Yuri, comienza, solo tienes que derrotar a la villana en un duelo oficial. Continúa describiendo el camino a seguir. Al derrotar repetidamente a las villanas, su rango aumentará de manera constante. Como su patrocinador, explica, su propia posición social se elevará junto con la de ella. Este es su mapa hacia la victoria. Mientras visualiza la gran institución que representa el pináculo del poder, admite un ligero sentimiento de culpa por depender tanto de otra persona. Vuelve a mirar a Eurialia, comentando que su encuentro fue un gran golpe de suerte, dado su objetivo compartido de destruir el régimen actual. Con una expresión tranquila, ella confirma que lo entiende y está de acuerdo. Él sonríe, complacido de que ella capte la situación tan rápidamente. Después de todo, explica, él era originalmente el secuaz de la villana principal. Ahora envuelta en una simple tela blanca, ella le devuelve la sonrisa, declarando que cuenta con él. Ella comenzó preguntando por la primera villana, admitiendo que no conocía los detalles y preguntándose cómo era. Con una repentina y feroz sonrisa, declaró entonces que ella fue la primera villana en la historia de la nación en ser elogiada por el príncipe heredero, un hecho que no se le podía arrebatar. Su alardeo llevó a Fig a preguntarle qué había hecho exactamente para que rompieran su compromiso. La pregunta la hizo cubrirse el rostro de vergüenza, murmurando confundida antes de preguntarse en voz alta sobre el poder coercitivo del destino. Este destino se manifestó cuando el príncipe heredero despertó repentinamente a su amor verdadero por una heroína plebeya, declarando públicamente su intención de casarse con ella. El recuerdo de aquella declaración pública todavía le causaba una angustia visible. Recomponiéndose, afirmó vagamente que había muchas circunstancias de por medio. Fig le aconsejó que no insistiera en los detalles, admitiendo que su propio pasado tampoco era algo de lo que enorgullecerse, un sentimiento que ella pareció comprender. Luego, él desvió la conversación hacia sus planes inmediatos. Con el rumbo decidido, subrayó la necesidad de actuar con rapidez, explicando que para establecer la posición de Eurialia, primero necesitarían conseguir una cita con el consejo estudiantil de la academia. Se volvió hacia ella, pero hizo una pausa, añadiendo que antes de que pudieran hacer cualquier otra cosa, había un asunto más urgente que atender. Mirando hacia un gran edificio, concluyó que primero necesitaban conseguirle ropa adecuada. Eurialia, todavía parcialmente oculta, asintió en silencio. Una joven de pelo oscuro se sienta, reflexionando sobre sus extrañas circunstancias. Recuerda cómo fue reencarnada en el cuerpo de Yori Astoria, la villana de un popular juego ambientado en una academia de magia. Su sorpresa inicial fue inmensa al darse cuenta de que ahora existía en el mundo de su juego otome favorito, con su gran academia perfilándose como su nueva realidad. Sin embargo, esta revelación le trajo una sensación de alivio. Se alegraba de no haber renacido como la heroína, porque su personaje favorito absoluto siempre había sido la propia heroína. El nombre de la heroína era Aristina Lilith, conocida como Alice. Para la mujer reencarnada, Alice era increíblemente linda, como un ángel. Según el guión del juego, estaba destinada a convertirse en la santa y salvar al país. En marcado contraste, su propio destino como la villana Eurialia era sombrío, estaba destinada a incriminar a Alice, a que se anulara su compromiso con el príncipe heredero, a ser exiliada, a convertirse en enemiga del reino y, finalmente, a ser asesinada. Para evitar este trágico final, decidió hacerse amiga de Alice y las demás heroínas. Su plan era evitar la llamada ruta de la tribu de los demonios y salvar el mundo, asegurando un final feliz para todos. Pero a pesar de sus esfuerzos, Alice fue acusada de acoso y su compromiso se rompió. En un instante, todo salió mal. Su visión se llenó de conmoción y de la salpicadura de sangre fresca. Se encontró sosteniendo el cuerpo sin vida de Alice. Se suponía que esto debía pasar, pensó, pero no se suponía que fuera así. Ella nunca se convirtió en la villana.
Y con ese último y violento recuerdo, concluye que este es el final de la historia. Se despertó de repente, con la luz de la mañana filtrándose en la habitación desconocida. Una oleada de sudor le recorrió la piel mientras se incorporaba, dándose cuenta de que no llevaba más que las sábanas. Su mente recordó la sensibilidad de su vida pasada, y una profunda sensación de vergüenza la invadió al pensar que un hombre, Fig, había tenido que comprarle ropa. Era una situación que le parecía absolutamente mortificante. Su confusión era comprensible. El mundo en el que había despertado no era el que conocía. Habían pasado 1000 años desde que fue convertida en piedra y, en ese tiempo, el país había cambiado tan profundamente que ya no era el mundo del juego que recordaba. El cambio más significativo era que la nación estaba ahora completamente dominada por mujeres. No era simplemente que una mujer ocupara el trono, toda la estructura de poder era matriarcal. En esta nueva sociedad, las mujeres nacían en la nobleza por la única virtud de su género. Todos los hombres, a excepción de unos pocos elegidos con habilidades mágicas, eran relegados al estatus de plebeyos o esclavos. El mundo se había vuelto retorcido e irreconocible. Empoderadas por esta estructura, las mujeres se habían vuelto arrogantes, tratando a los hombres como meros juguetes. El concepto mismo de acoso sexual se había invertido. Las propias personas se habían transformado junto con su mundo. Las mujeres se volvieron tiránicas y dominantes, mientras que los hombres se hicieron dóciles y sumisos. Para ella, todo esto era incomprensible, pero entendía que ahora era la realidad de este mundo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del pestillo de la puerta al abrirse. La puerta se abrió para revelar a Fig Lancelot, que sostenía un paquete. Se quejó de la humillación de tener que comprar ropa de mujer y de verse obligado a ponérsela él mismo. Luego se disculpó, dirigiéndose a ella con el honorífico invertido, Fikkun. Ella simplemente le dijo que no se preocupara. Él aclaró que sus acciones actuales eran puramente por el bien de su oposición mutua al régimen actual. Luego la tranquilizó, explicándole que su habitación estaba protegida por una poderosa magia de barrera defensiva, garantizando su seguridad. Luego señaló un escritorio cercano, añadiendo que la magia de la habitación también servía para maldecir a las mujeres que había en ella, una forma de desahogar su estrés acumulado. Sobre el escritorio había una lista de las chicas que pretendía destruir algún día. Se presenta con la ropa nueva que Fig le ha proporcionado, un vestido sencillo pero de buen gusto. Impresionada por su estilo, extiende la falda y pregunta si le queda bien, con una sonrisa esperanzada en el rostro. Él está de acuerdo en que le queda bastante bien, reflexionando para sus adentros que ha pasado mucho tiempo desde que tuvo que halagar sinceramente a una mujer. Al ver su expresión, ella sonríe cálidamente, comentando que las cosas deben haber sido muy difíciles para él. Ahora que está vestida apropiadamente, él señala que esta ropa le facilitará mucho el movimiento. Sugiere que no pierdan tiempo y salgan a dar un paseo de inmediato. Salen a una bulliciosa plaza. Eurialia levanta los brazos con pura alegría, exclamando que es su primera vez en una ciudad en 1000 años y lo maravilloso que se siente poder moverse por fin con sus propios pies de nuevo. Su euforia se desvanece rápidamente y se convierte en confusión mientras mira a su alrededor. Observa con sorpresa que solo hay hombres en la calle. Fig le explica con calma que esto se debe a que están en una ciudad de plebeyos. Él da más detalles, señalando el extenso mercado que se encuentra debajo de ellos. En esta era, todas las mujeres son nobles y, por lo tanto, viven en el distrito noble. Añade que solo vienen a las ciudades de plebeyos por trabajo o para cazar hombres. Cambiando de tema, sugiere que busquen algo de comer. La expresión pensativa de Eurialia se desvanece al instante, reemplazada por una amplia y encantada sonrisa mientras asiente con entusiasmo. Dentro de un restaurante, les sirven un enorme ave asada. Sus ojos brillan mientras exclama lo delicioso que parece. Con cuchillo y tenedor en mano, anuncia alegremente que es hora de comer. Procede a devorar la comida con una sorprendente falta de etiqueta, atacando los alimentos con salvaje abandono. La comida vuela por los aires mientras come, con una expresión de pura felicidad en su rostro. Su voraz despliegue horroriza al personal del restaurante y a otra clienta. El gerente grita alarmado, mientras que un cocinero y una noble cercana observan, con los ojos muy abiertos y espantados ante la caótica escena. Solo pudo observar cómo la conmoción aumentaba. Una voz de mujer comentó con calma que solo había tocado al hombre ligeramente antes de que saliera volando, su cuerpo estrellándose contra el cristal esmerilado de una puerta. La voz pertenecía a una joven noble con una sonrisa arrogante, que se presentó como la joven dama Senji Heban Arekin. Sosteniendo un abanico, añadió que el hombre al que golpeó era tan ligero como una pluma. Luego dirigió su atención al angustiado gerente, quien insistía en que su establecimiento no estaba en venta. Suspirando con aburrimiento, Senji calificó de patético que un hombre le respondiera a una mujer y, con una rápida patada, declaró que su insolencia sería castigada. Su pie aterrizó de lleno en la mesa donde estaban sentados Fig y Eurialia. Erguiéndose sobre ellos con una risa triunfante, proclamó que desafiarla significaba perderlo todo, un acto que consideraba tanto irreverente como antieconómico. A pesar de la dramática exhibición, Eurialia permaneció totalmente impasible, murmurando que todo el asunto no era interesante en absoluto. El comentario cortó la jactancia de Senji, y su sonrisa se tensó al registrar el silencioso desafío. Fig, sin embargo, estaba concentrado en algo completamente distinto. Observó el habla de Eurialia, notando que no era el lenguaje refinado de una mujer noble, sino que tenía un distintivo dialecto de Kansai, lo que le hizo preguntarse si provenía de las regiones del oeste. Sus reflexiones fueron interrumpidas cuando una de las compañeras de Senji agarró el brazo de Eurialia, exigiendo que dejaran de susurrar groseramente.
Sin inmutarse, Eurialia cerró los ojos y suspiró, comentando lo verdaderamente desagradables que parecían ser las chicas de esta era. Su tranquilo desdén fue la chispa final. Enfurecida, Senji rugió, llamando a Eurialia una sucia plebeya. Con un crujido agudo, hizo añicos un vaso en su mano desnuda y declaró furiosamente un duelo. Caminando por un gran pasillo de la academia, Fake Lancelot divisa a un grupo de estudiantes delante, preguntándose si forman parte del consejo estudiantil. Reflexiona sobre las tediosas dinámicas sociales en las que los hombres a menudo se ven envueltos en conversaciones solo para ser ignorados, decidiendo que no quiere tener nada que ver con esos asuntos. Su desinterés lo impulsa a hacerse a un lado, pero desde detrás de un pilar, su atención es captada por la interacción del grupo. Ve que están acorralando a otra estudiante. Las 3 estudiantes rodean a una chica más pequeña, sus palabras son afiladas y crueles. Una la regaña para que camine más rápido, quejándose de que su suciedad es contagiosa. Otra añade que lleva el hedor de la muerte. Al oír esto, se detiene, su expresión se endurece. Le cuesta creer que exista tal crueldad incluso entre chicas, viéndolas como nada más que bestias. Su mirada se posa entonces en el rostro de la víctima, y una sensación de reconocimiento lo invade. Está seguro de haberla visto en alguna parte. La chica es Ainel Sejongfra. A pesar de esto, inicialmente se da la vuelta para marcharse, diciéndose a sí mismo que no es asunto suyo. No tiene interés en las disputas entre mujeres y no ve ninguna razón para recordar sus rostros, pero no puede marcharse. Da un paso adelante, preguntando con calma qué están haciendo. La líder de las acosadoras exige saber quién es y le dice que no se meta. Su expresión se ensombrece momentáneamente mientras pregunta qué están haciendo ellas, antes de sonreír y restar importancia a su propia intensidad como si fuera una broma. La acosadora se vuelve hacia Ainel C y le pregunta si un profesor la está llamando. Ainel C levanta la vista y confirma que, en efecto, un profesor la ha convocado. Luego se enfrenta a Fig una vez más. Él explica con una sonrisa agradable que, aunque no escuchó el motivo de su disputa, parece ser un asunto urgente y sugiere que debería ser perdonada. Su intervención resulta exitosa. Las 3 acosadoras se dan la vuelta y se alejan, dejándolo observar su partida con una mirada pensativa. Se encontró con una petición inesperada de la joven a la que acababa de ayudar. Ainel Sejongfrau le pidió que no la tocara, explicando que ser tocada por hombres la hace sentir mancillada. Su reacción inicial fue un rechazo alegre, pero su semblante cambió en un instante. Un pensamiento furioso se apoderó de él: esta mujer, que de alguna manera se le había adelantado, sería el objetivo de su venganza. Juró recordar su rostro, enfurecido por lo que percibía como su tibia forma de afrontar la vida. Sus palabras, sin embargo, no eran una acusación. Se corrigió rápidamente, explicando que no era su contacto lo que temía, sino el suyo propio. Creía que era ella la que estaba mancillada, una declaración que lo dejó momentáneamente sin palabras. Le dio las gracias una vez más antes de darse la vuelta para marcharse, pidiéndole que no volviera a involucrarse con ella. Mientras la veía alejarse, su ira amainó, reemplazada por un pensamiento silencioso: no quería manchar algo tan hermoso. El nombre en su tarjeta de identificación de estudiante confirmó su identidad: Ainel Sejongfrau. Existe un rango conocido como Shisoku, un título de caballería considerado inferior incluso a la nobleza menor. Hace 1000 años, este título se concedía por una sola generación, sin tierras ni herencia. En la era actual, donde solo las mujeres pueden ser nobles, el rango de Shisoku lo ostentan quienes han superado una prueba específica o los inmigrantes de ultramar. Debido a este estatus único, los Shisoku suelen ser individuos que han causado problemas a su familia principal o que cargan con alguna otra circunstancia desafortunada, lo que le da al título otro nombre menos honorable. Esto llevó a la creación de los San Shisoku, los Shisoku remanentes, los nobles más despreciados del reino. Era precisamente este rango el que Fake Lancelot consideraba ahora. Contemplaba la casa Shisoku de los Jungfrau, una familia de una categoría inferior incluso a la suya. En circunstancias normales, nunca serían candidatos para el matrimonio. Hizo una pausa, preguntándose cuál debería ser su siguiente movimiento. Continuó sopesando sus opciones. A pesar de su condición de hombre y del rango inferior de ella, se dio cuenta de que era una compañera más que adecuada para ayudarle a alcanzar sus objetivos. El objeto de sus consideraciones, Ainel Sejongfrau, se comportaba con una actitud tímida y asustadiza, con el rostro fijo en una expresión de autodesprecio. Su comportamiento era precisamente lo que la hacía tan atractiva para Fig. Mientras revisaba documentos en su habitación, una sonrisa de suficiencia cruzó su rostro. Pensó para sí mismo que ser un hombre lo ponía en una posición superior. Ella era maravillosamente conveniente, simplemente perfecta para sus ambiciones. Mientras saboreaba la idea, una voz interrumpió sus maquinaciones. Eurialia se paró frente a él, observando que tenía una mirada malvada en su rostro. Sorprendido, Fig preguntó si era tan obvio. Ella lo presionó más, preguntándole qué estaba tramando. Con una sonrisa astuta, Fig simplemente respondió: solo la maldad habitual de los humanos. Él se sienta despreocupadamente mientras Eurialia, ahora vestida con uniforme de sirvienta, se le acerca con un documento en la mano. Le pregunta si esa es su lista de posibles sacrificios y luego se da la vuelta. Él explica que simplemente sentía curiosidad y decidió investigarlo. Aclara que no hay sacrificios, pero que los datos sobre los estudiantes, tanto hombres como mujeres, se comparten entre ellos. Como respuesta, Eurialia esboza una sonrisa de complicidad. Sugiere que es una medida de defensa para protegerse de mujeres peligrosas, comentando en tono burlón lo difícil que debe ser para un chico que se acerca demasiado a ese tipo de personas. Ella continúa, diciendo que su propia curiosidad se ha despertado, y le pregunta si está teniendo una aventura.
Fig sonríe mirando los papeles y descarta la idea, recordándole que solo tienen un compromiso falso. Su actitud juguetona se desvanece. Menciona a la familia Jungfrau, identificándolos como nobles verdugos. Los ojos de Fig se abren de par en par, sorprendido de que ella los conozca. Eurialia recuerda que los nobles verdugos también existían en su época, aunque ella solo conocía la baronía Rayard. Sin embargo, el título de barón para un hombre le resulta desconocido. Ella reflexiona que, con los valores de la era actual, el título de barón debe de haberse convertido en uno femenino. Fig se acaricia la barbilla, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Le gusta cómo suena, considerando que algún día podría reclamar ese título para sí mismo. Con una brillante sonrisa, Eurialia se dirige a él como barón Fexloath, declarando que le gusta cómo suena. Su tono cambia mientras se pregunta por qué una chica de una familia de nobles verdugos está siendo acosada. Fig sugiere despreocupadamente que probablemente se deba a su propia personalidad. La imagen de Ainel se le viene a la mente, tímida, débil y modesta. Fig reflexiona que, para los hombres, ella es un tipo de persona, segura. Reconoce que los hombres tienden a preferir a las mujeres seguras, pero su pensamiento se interrumpe, sin terminar. Recuerda la realidad social. Ainel se está sola, aislada bajo un foco de luz, mientras otros estudiantes masculinos susurran en las sombras. Todos están de acuerdo en que, debido a que proviene de una familia de nobles verdugos, debe ser evitada como pareja matrimonial. Se incorpora en la cama, asintiendo al sentimiento de Eurialia. Ella continúa su reflexión, afirmando que los nobles no deberían nacer simplemente por el bien de su trabajo. Ya de pie, declara que a él le disgusta precisamente esa forma de pensar. Eurialia se vuelve hacia él, con un atisbo de incredulidad en la voz mientras se pregunta si él podría estar insinuando lo que ella sospecha. Le pasa el brazo por los hombros, explicando que es su deber como noble, una lección de sus padres, no traicionarla nunca, ni siquiera en un falso compromiso sin amor. Con una sonrisa afilada, Eurialia le pregunta si eso significa que pretende cortejar a Ainel C como su prometida. Su mirada se posa en la tarjeta de identificación de estudiante de Ainel C. Jungfrau. Comenta que ahora son cómplices, aunque admite que es una lástima, habría sido más conveniente si Ainel C ya hubiera sido su prometida antes de que ella misma apareciera. Llega el momento. Fig se para directamente frente a Ainel C, con Eurialia observando desde una corta distancia. Mira a la chica callada y declara con firmeza que, aunque es desafortunado, ya es demasiado tarde, la decisión ha sido tomada. Fig Lancelot llega ante una gran mansión de estilo gótico, con una carta en la mano. Identifica la imponente estructura como el edificio del Consejo Estudiantil. Su avance es detenido por una orden repentina de que espere. Una gárgola de piedra posada en el poste de la puerta gira la cabeza hacia él, con los ojos brillando ominosamente. Este lugar es conocido como el santuario, donde se reúnen las villanas más poderosas de la academia. Las figuras de piedra cobran vida, saltando de sus pedestales con las alas extendidas. Se declaran las guardianas del consejo estudiantil, llamándose a sí mismas con orgullo las damas gárgola. Aterrizan ante él, bloqueando el camino. Una de las gárgolas le pregunta qué asuntos podría tener un simple hombre en el consejo estudiantil, advirtiéndole que conozca su lugar. Su expresión se endurece con determinación. Sabía que se llegaría a esto. Intenta un enfoque diplomático, declarando que tiene una solicitud para el consejo estudiantil. Una de las gárgolas parece encantada con él, pero explica con pesar que aún así deben seguir sus órdenes. Con eso, alzan el vuelo, declarando el lugar un santuario donde el poder y el estatus son primordiales. Si desea pasar, lo desafían, primero debe derrotarlas. Él mira hacia arriba con frustración, apretando los dientes. Parece que no hay otra manera. Con un grito decidido, lanza su mano hacia adelante, gritando un nombre, Yuri. La invocación es respondida al instante. Eurialia aparece ante él en un destello de luz, ahora vestida con un uniforme de estilo militar. Las gárgolas retroceden en shock, dirigiéndose a ella como su señora. Se dan cuenta de su error. Fig no es un intruso, sino el contratista de su ama. Se encuentra inmediatamente bajo el asalto de sus propios guardianes. Una de las gárgolas se abalanza, desatando un potente ataque de rayo. Apretando los dientes, ella desvía la explosión con su propia habilidad, con una expresión de sombría determinación en su rostro mientras Fig observa conmocionado. El ataque forma parte de un asalto coordinado. Una gárgola proporciona fuego de supresión desde el aire mientras la otra emplea tácticas rápidas de ataque y huida, manteniéndola constantemente a la defensiva. Observando el incesante bombardeo, él expresa su alarma, señalando que ella parece completamente abrumada e incapaz de contraatacar. Ella refuta bruscamente su evaluación, insistiendo en que la situación no es tan unilateral como parece. Su confianza es inquebrantable mientras declara que un noble nunca iniciaría un desafío que no estuviera seguro de ganar. Su mirada se endurece con determinación. Con eso, ella actúa, lanzando un único guante blanco al aire. Este estalla en un brillante destello de luz, tomando a Fig completamente por sorpresa. Mientras la luz se intensifica, ella emite formalmente un desafío a duelo contra sí misma, Eurialia Astoria. La declaración resuena en el aire, y una de las gárgolas suelta un rugido gutural. La brillante luz avanza, envolviendo a una de las gárgolas. Con una orden firme, Engage Break, ella inicia una transformación, el rostro de la criatura se contorsiona en shock mientras su forma comienza a disolverse. En lugar del guardián de piedra ahora se encuentra un joven desnudo, que lamenta la destrucción de su vestido y la ruptura del contrato de su alma. Mientras la gárgola restante grita a su camarada transformado, Fig solo puede mirar, completamente desconcertado. Un único pensamiento flota en el aire, una pregunta silenciosa que refleja la profunda confusión del momento. ¿Qué está pasando?
Ante una puerta grandiosa e imponente se alza a Raphael Ruled and Justice, una figura conocida como Asedía de los 7 pecados. Mientras su bota avanza, un guardián gárgola, el jefe del comité disciplinario, gruñe desde su posición agazapada, cuestionando la audacia de un simple hombre que intenta irrumpir en los dominios del presidente del consejo estudiantil. El joven en cuestión inclina la cabeza respetuosamente, declarando que es un honor conocer por fin a Lady Dan Justice. Se arrodilla ante ella, presentándose formalmente como Feg Glansloth, hijo de un vizconde, y solicita su atención. Arifilia lo mira desde arriba, con una expresión indescifrable. En respuesta, una fuerza inmensa y aplastante emana de repente de ella, destrozando el suelo de piedra a su alrededor en un amplio radio. Fig aprieta los dientes, su cuerpo tenso contra el increíble peso. Se da cuenta con creciente horror de que es esta fuerza opresiva, la gravedad. La presión ha aplastado por completo al guardián gárgola contra la piedra fracturada. Mientras Fig lucha bajo la fuerza, la voz de Arifilia interrumpe, preguntando fríamente quién le dio permiso para levantar la cabeza. Ella sonríe con suficiencia, comentando que, para ser un hombre, tiene mucho descaro al mirarla. Inmediatamente, se ve obligado a inclinar la cabeza de nuevo, balbuceando una disculpa. Con un simple y seco chasquido de sus dedos, la inmensa presión se desvanece por completo. Él levanta la vista, sorprendido. Arifilia se dirige a él como, chico, preguntando por el nombre del debilucho que se estaba luciendo. Después de que él repite su nombre, ella lo descarta, comentando que recordar pereza, es una molestia con la que no se va a tomar la molestia. Él permanece en el suelo, mirando a la mujer que lo ha sometido. Le pregunta si está familiarizada con la casa noble Glansloth. Arifilia Ruled and Justice lo mira con desdén, afirmando que no conoce ese nombre. Le dice que recuerde su nombre correctamente, ya que lo había pronunciado mal. Él se pone de pie, ahora junto a una mujer con un uniforme de estilo militar. Le explica a Arifilia que vino al edificio principal de la academia porque fue rescatado por esta mujer. Él continúa, explicando que ella no sabe quién es, parece haber perdido la memoria y que las cosas que dice no tienen mucho sentido. Los pensamientos de la mujer se desvían hacia su pasado. Recuerda haber perdido la memoria en un accidente o quizás haber llegado de otro mundo. Aunque un benefactor la salvó, cree que su poder como la villana Karma Ui Tachesaise es una carga demasiado grande para la nación si llegara a ser derrotada. De vuelta al presente, Fig se dirige formalmente a Arifilia. Reconoce que, si bien la historia es intrigante, el consejo estudiantil está ocupado, pero aún así solicita que consideren a la mujer para una evaluación. Ella levanta 3 dedos. 3 días, declara. Les concederá 3 días y preparará un lugar para un interrogatorio. Él cae de rodillas inmediatamente y hace una profunda reverencia, dándole las gracias. Arifilia resta importancia a su gratitud, afirmando que cualquier chico no combatiente en la academia ya debería conocer su lugar. Su semblante se endurece mientras desenvaina una fina espada, apuntándola hacia la otra mujer. Proclama que para una autoproclamada villana buscar la inscripción es equivalente a desafiar a la academia a un duelo. Ella se da la vuelta, lanzando una última advertencia. La mujer debe estar preparada. En el momento en que sea derrotada, el destino que ella misma recomendó caerá sobre ella, y una simple expulsión sería un castigo demasiado misericordioso. Ella se da la vuelta y se aleja por el gran corredor, su declaración suspendida en el aire. Mientras se marcha, Fig se da cuenta de que esta ha sido su batalla desde el principio. Él baja la mirada hacia la mujer, una sonrisa de confianza extendiéndose por su rostro. Le asegura que entiende la situación por completo, revelando que nunca tuvo la intención de quedarse al margen y dejar que una mujer peleara sus batallas por él. Con una promesa silenciosa, jura que las otras villanas también deberán esperarlo. Al oír su resolución, la propia determinación de la mujer se endurece. Contempla la imponente academia, con la mente decidida. No solo derrotará a su oponente en el próximo duelo, sino que superará a todas las villanas en su camino. Su objetivo final es claro, encontrará el camino hacia Julius. Feg Glansloth está en un balcón, recordando la nota que le dejó a Ainel Sejungfrau. El mensaje, guardado en un joyero, le pedía que se reuniera con él en una banca del patio durante su descanso. Contempla los terrenos de la academia, preguntándose si aparecerá. La divisa a lo lejos. Vino, murmura para sí. Cerca de allí, Eurialia y Alice observan la escena. Alice señala a la chica, Ainel C, mientras Eurialia cuestiona la presencia de Fig. Alice le recuerda que, como su contratista, las acciones de Fig deben ser vigiladas de cerca. Él se vuelve hacia Eurialia con una sonrisa socarrona, diciéndole que no se preocupe. Le explica que simplemente está determinando si Ainel C puede ser un peón útil. Eurialia lo mira, perturbada, comentando lo horrible que está haciendo. Su atención vuelve a centrarse en Ainel C. Le ordena a Eurialia que se quede quieta y simplemente observe lo que sucede a continuación. En un borrón de movimiento, se lanza hacia la chica desprevenida, moviéndose con una velocidad tan increíble que Eurialia se queda momentáneamente atónita. Le grita a la señorita Jungfrau que espere, asegurándole rápidamente que no tiene malas intenciones. Ainel C se detiene, volviéndose con una expresión cautelosa, y pregunta qué quiere. Adoptando un comportamiento encantador, se presenta. Disculpe. Soy Feg Glansloth, hijo de un conde. Espero que nos llevemos bien de ahora en adelante. Ella confirma tímidamente que su nombre es Ainel C. Jungfrau y le pregunta qué desea. Él entonces le presenta una pequeña tarjeta, explicando que debió de habérsele caído y pidiéndole que se tranquilice. La tarjeta es su identificación de estudiante. Sus ojos se abren de par en par al darse cuenta de lo que es, comprendiendo que debió de haber estado en problemas sin ella. Ella acepta la identificación en silencio.
Él la observa, con una expresión de perplejidad en su rostro, y le pregunta por qué se la está entregando tan obedientemente. Él estalla, exigiendo saber si ella le está diciendo que se calle. Ainel se aclara con calma que si quiere que le devuelva el dinero, no se le puede ordenar que se arrastre como un perro ni que realice otros actos degradantes. Su respuesta lo deja atónito. Se pregunta qué clase de persona cree que es él, mientras una visión de ella, vestida con un escaso traje de conejita, cruza por su mente. En esta visión, le dicen que ya se han encargado de todos los que tuvieron algo que ver con ella. Ahora lo entiende, está tan acostumbrada a hacer un sacrificio que no puede comprender otro tipo de exigencia. Se da cuenta de que esta es una situación realmente grave. Le asegura que no le hará tal exigencia. Internamente, reflexiona que, aunque ella pueda estar acostumbrada a la degradación, su propio cuerpo está mucho más habituado a ella. Cambiando de táctica, le ofrece una sonrisa y una nueva proposición. Si considera que la disposición de los asientos fue injusta, sugiere que podrían comer juntos alguna vez para compensarlo. Para su sorpresa, ella junta las manos y se disculpa, declarando sin rodeos que no le gustaría. El rechazo desata una oleada de furia silenciosa en él, su rostro se contrae de rabia mientras la maldice mentalmente. Ella aclara rápidamente su afirmación, explicando que no es que él le desagrade. Simplemente está acostumbrada a esto. La palabra queda suspendida en el aire, y Fig cae en la cuenta, ella pertenece a un clan de verdugos. Mientras la imagen de una guillotina cruza su mente, considera la historia de la familia de ella, que ejecutaba a criminales y rebeldes al servicio del país. Ainel se parece percibir sus pensamientos y afirma que sus padres son sus padres, y ella es ella misma. Él admite que es comprensible que no encuentre extraña su situación. La mira directamente, afirmando que el karma de los padres no recae sobre los hijos. Le dice que ni siquiera debería saber sobre la historia de su clan. Le está hablando a ella, Ainel Sejungfrau, y a nadie más. En un movimiento repentino y agresivo, la agarra del brazo y la inmoviliza contra un pilar de piedra. Su mano aprieta la muñeca de ella mientras se inclina, con voz baja e intensa. Le pregunta si lo ve como algo impuro, algo que debe evitarse. Luego le toma la barbilla con la mano, obligándola a mirarlo a los ojos. Admite que estaba siendo irrazonable, pero ahora que la mira de cerca, ve que su rostro no es feo en absoluto, de hecho, es bastante hermosa. Observa que su actual comportamiento tímido probablemente está atrayendo más atención de la que ella se da cuenta. La mantiene en su sitio, observando su expresión congelada y aterrorizada. Se cuestiona internamente su propia crueldad, dándose cuenta de que la está acorralando. Esta aceptación pasiva, piensa, debe ser la forma en que siempre ha respondido a tal tratamiento. Rompiendo el tenso silencio, Ainel se disculpa dócilmente y pregunta si puede retirarse para ir a su clase. Tomado por sorpresa por su tímida petición, Fig se da la vuelta, rascándose la nuca. Se recupera rápidamente, riendo y diciéndole que por supuesto que puede irse, disculpándose por haberla detenido. Pero mientras la ve alejarse, su sonrisa se desvanece, reemplazada por una mirada de preocupación. Se pregunta a sí mismo si ha fracasado. Su momento de reflexión es interrumpido por Eurialia y Alice, que han estado observando. Eurialia comenta en tono de burla sobre la muestra de pasión juvenil, y Alice está de acuerdo en que fue una bonita escena. Molesto, Fig les dice a ambas que se callen. Eurialia lo presiona, preguntándole si realmente está interesado en el romance. Él descarta la idea, afirmando que está dedicado a la lucha. Alice interviene, recordándole que también ha estado consumido por la búsqueda de un contratista. Sus palabras parecen tocar una fibra sensible. Cierra los ojos, perdido en sus pensamientos, reconociendo que, en efecto, una vez estuvo atado por un contrato. Sus pensamientos se desvanecen, insinuando un recuerdo más profundo. Eurialia habla con certeza, declarando que Fig tiene sus propios deberes y no tiene tiempo para el romance. Además, señala, él ya tiene un contratista. Ella suspira, lamentando que su adulación parece no tener efecto en él. Volviéndose ligeramente, él comenta que ver a una chica sonrojarse es algo novedoso e interesante. La gran torre del reloj de la academia se alza contra el cielo. En ese momento, quedó claro que Ainel Sejungfrau era un caso difícil. Después de su reacción, volver a hablar con ella sería un desafío, lo cual era, en cierto modo, una lástima.